Se terminó la primera semana del Clausura 2026 y en apenas 9 días se jugaron 27 partidos, aunque los últimos 9 dejaron mucho que desear. En el tercer episodio de la última temporada de Mazatlán, el Monterrey desató el caos y no mostró clemencia en la cancha del Encanto. El aficionado del rebaño está embelesado por el juego de las Chivas de Milito, que se irán al parón como líderes en solitario. En el Volcán perduró el respeto y con un rendimiento bastante pobre, Cruz Azul ganó a duras penas frente a Puebla. Asimismo, Keylor Navas entregó un nuevo espectáculo con el jersey de la UNAM y las Águilas siguen sin poder hacer un gol. Además, te contamos cómo les fue a los mexicanos en las grandes ligas y desde el Archivo de Oro desempolvamos la historia del torneo que se jugó previo al Mundial de México 86. El cuadro sinaloense no la pasa nada bien y el bote cada vez se hunde más, pues ahora el Monterrey le llenó la canasta con una manita. En un giro inesperado de la trama, los Rayados saltaron al terreno de juego con la continuidad de Germán Berterame en el aire, pues los rumores apuntan a que el Inter de Miami presentó una oferta que seduce a todas las partes, solo que al momento no hay nada oficial. Sin embargo, había que atender el compromiso por la jornada 3, y el naturalizado mexicano apareció en el once inicial de Domenech Torrent. La masacre con tintes púrpuras dio inicio al minuto 8, cuando un centro de Sergio Canales encontró la cabeza de Tecatito Corona para vencer a la de Cuadros ante una espantosa marca del cuadro local. Más adelante, el Corcho Rodríguez probó desde fuera del área, y aunque su disparo parecía inofensivo, un desvío en la zaga complicó a Ricardo Rodríguez, que nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. De inmediato se confirmó la pena máxima. Anthony Martial tuvo en sus pies la ocasión perfecta para estrenarse en el fútbol mexicano. El guardameta tenía otros planes. Aún así, el rebote le sonrió al francés, que después de 4 meses y 15 partidos, inauguró su cuota goleadora. En el segundo tiempo, el ex Manchester United continuó con su excelente performance y ahora se juntó con Berté, quien recibió la pared de vuelta para sumar uno más a la estadística. Buena pelota de Berterame para Martial. Martial para Berté. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! El Golden Boy se enteró de los rumores de Germán y se acordó de cómo jugar al fútbol. Pues ahora bailoteó por el carril de la derecha y retrasó con Iker Fimbres, creador del quinto de la noche. A 4 del final, los cañoneros le dieron una alegría a su afición, ya que Jordan Sierra le comió la espalda a la línea defensiva y con un zurdazo impidió la portería imbatida del Mochis Cárdenas. Atlas volvió a ganar como visitante después de 10 derrotas y 2 empates, luego de un solitario gol de Arturo González. Por segundo partido consecutivo, el Necaxa abrió las puertas de su estadio para recibir a unos zorros dolidos de la derrota de Cruz Azul. En el amanecer del encuentro, Kevin Gutiérrez falseó en la salida y le dejó un globito a Durdevich, quien se quedó cerca de hacer un golazo. Su chilena se fue por un costado. Pasada la media hora, Paulo Ramírez pisoteó por la espalda a Emilio Lara, así que después de la revisión en el VAR, dejó a sus compañeros con uno menos. No obstante, los rojinegros no bajaron los brazos. 6 minutos después, el Gadi Aguirre levantó la de albañil con Ponchito González, que con un zurdazo firmó su primer tanto, tras volver a la academia. Antes de ir al receso, Julián Carranza atendió a Rodrigo Schlegel con un codazo, por lo que recibió el segundo cartón preventivo y dejó el 10 contra 10. Los electricistas lo intentaron hasta el último suspiro, y en el tiempo de compensación rozaron el empate, pero Capazo apagó el grito de Kevin ante Rosero. Un Sainz echó unas carreritas con el artillero serbio, pero la aventura terminó en un saque de manos y un yuca dolorido en el césped, víctima de quién sabe cuál mal. Los de la Perla Tapatía tuvieron una buena jornada doble, pues sacaron 6 puntos de 9 posibles, y ahí están, en zona de liguilla, aunque realmente es muy temprano. El rebaño no quita el pie del acelerador y sumó su tercer triunfo al hilo, que lo mantiene como dueño de la cima de la tabla general. Chivas se presentó en el Akron para recibir a Querétaro con la novedad de que 8 de sus jugadores fueron llamados a la selección nacional, una noticia que entusiasma, pero también inquieta,
considerando que la liguilla se jugará los que sí lleguen al Mundial. Al minuto 35, la aplanadora de Occidente tejió de izquierda a derecha. El Piojo Alvarado respetó la proyección de Daniel Aguirre y dejó la mesa puesta para que la Hormiga González cabeceara el 1-0 y le lanzara un kamehameha a la tribuna. Más tarde, el conjunto rojiblanco tocó desde cancha propia y Richard Ledesma le puso un penal en movimiento al ex de la máquina, que no defraudó y armó la coreografía con Santiago Sandoval. A 9 del final, Rangel regaló un rebote infantil y Mateo Coronel apagó la fiesta de la portería invicta. Guadalajara sufrió hasta el cierre, mas amarró al triunfo. El parón por los amistosos internacionales amenaza con cortar el vuelo el equipo de Gabriel Milito, que espera no resentirlo en su visita a San Luis Potosí. Diablos y Tigres empataron sin goles en la reedición de la final de la Apertura 2025, pese al dominio escarlata. Durante la primera mitad, el Canelo Angulo acarició el gol, solo que su cuetazo besó la madera y se quedó en nada. Luego de que no pasara mucho, Juan José Sánchez Purata se olvidó del fútbol y abrazó a Paulinho como en pelea de box para frenar el desborde. El referee no dudó y le mostró la segunda amarilla, reducida en roja. Con el reloj en ceros, el mago Bruneta se sacó un disparo del sombrero desde el medio campo y el volcán explotó, pero Oscar Mejía vio falta sobre Fede Pereira e invalidó la acción. La última vez que estos dos empataron sin goles fue en la jornada 5 de la Apertura 2016, cuando se vieron las caras en el Alberto Chivo Córdoba, casa temporal de los Diablos debido a las remodelaciones del Nemesio 10. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. Entre dudas y poco brillo, Cruz Azul apenas encontró los 3 puntos frente a los enfranjados, que sobrevivieron más de 80 minutos con 10 jugadores. Muchas horas antes del silbatazo inicial, el empastado del Cuauhtémoc cobró factura. En el duelo de la Liga Femenil entre Puebla y Toluca, Austin Roberts salió lesionada al intentar meter un centro. No fue un accidente, fue una advertencia ignorada que seguirá trayendo consecuencias si no se atiende a tiempo. Antes de llegar al minuto 10, Fernando Monarres le dejó una plancha a Eric Lira. Primero fue amarilla, pero el VAR hizo recapacitar al profe y el camino terminó temprano rumbo a las regaderas. Con la inferioridad a cuestas, los locales que eran visitantes se atrincheraron en campo propio, mejor dicho nunca. Mas la máquina avisó con un cabezazo del Toro Fernández, contenido por Ricardo Gutiérrez. Paradela se encontró con la barrera. Dita quiso romper el cero, el guardameta estuvo atento, al igual que con el disparo del 20 argentino. En el último minuto de los primeros 45, Lucas Romero rompió el cero, solo que la jugada fue anulada por fuera de lugar. Más adelante, Piovi se quedó cerca de apuntar su nombre en la cédula arbitral, más que su disparo se marchó por encima del arco rival. Fernández intentó resolver con el punterazo, y al 78 el uruguayo le sirvió la mesa al ex Necaxa, que con un derechazo derrumbó el muro poblano. Puede ir Paradela, prefiere en corto servicio a través de Jeremy, ojo el Toro hacia atrás, Paradela.
el último suspiro, el profe marcó penal para los camoteros, aunque el VAR le cambió el guión y con la rectificación llegó el silbatazo inicial. Los de la Noria se apuntaron el segundo triunfo al hilo, pero las formas no gustan para nada y tendrán una nueva oportunidad de enamorar a su afición cuando visiten a Juárez. Los Xolos no resistieron la mínima ventaja y el Atlético de San Luis le sacó un empate en el último instante, luego de que Gilberto Mora se perdiera el duelo a mitad de semana ante Querétaro por una molestia física. Reapareció en la alineación titular de Loco Abreu. Fue el mismo Morita quien destrabó el partido, por supuesto, exigiendo a Andrés Sánchez con un disparo ajustadísimo que dejó el rebote servido para el gol de Adonis Preciado. Morad, el Jesuani, se encargó de engrosar el tablero, más que el abanderado levantó la franela y ahogó el grito. En la segunda mitad, el Cholaje intentó asegurar las 3 unidades, pero nunca generó peligro real sobre el arco potosino. Así, en la última jugada obsequiada por el colegiado, Juan Manuel Sanabria la puso al corazón del área y Fidel Barajas la empalmó de primera para afirmar la división de unidades. Además, le cortó a los caninos una racha de 348 minutos sin gol en contra en el Estadio Caliente. Los de la Frontera se llevaron una igualdad con sabor a derrota, aunque permanecen invictos en ese torneo. Los Pumas se mantienen sobre la raya, no pierden, pero el margen de error es mínimo. Las tribunas de Ciudad Universitaria estuvieron de fiesta por el 28 aniversario de la Red. Sin embargo, la celebración no pudo concluir en paz. Terminó en enfrentamiento con elementos de la policía. Afortunadamente no hubo heridos. En cuanto a las acciones del juego, la figura de Keylor Navas no se tardó mucho en aparecer, pues contuvo un obús de Diver Cambindo. Su defensa complementó. Más adelante, Iván Moreno trazó un centro a primer palo. El ex de la máquina se anticipó a su marcador y con un gran cabezazo techó al arquero Tico para estrenarse con el jersey de la Fiera. La Pantera Morales se la bajó a Rubalcaba y luego con un periódico mojado, mientras que Carrasquilla se quedó a nada de la equidad. En el segundo capítulo, un error de Natán Silva estuvo cerca de plasmarse en el marcador, pero el tricampeón de Champions se creció ante el remate de Juan Pablo Domínguez. Alan Medina fue el único que se atrevió a mandar un servicio decente. Un niño peleó con su vigía y ganó la batalla para iniciar su registro goleador en el fútbol mexicano. El bicampeón con Toluca se quitó a Benevendo con un túnel y de 3 dedos dibujó una vaselina que casi le entrega la victoria a los guanajuatenses. Apenas es jornada 3 y con 14 fechas por delante, el empate dejó sensaciones de un duelo que podría pesar en la lucha por la liguilla. Hicimos el 1-1 y normalmente lo que se entiende y lo que dicen los libros es para otra vez partir del orden. No, metí 3 9, Robert por fuera, metí un carrilero, Alan, jugamos con un central. Pablito, Jesús, yendo, jugando mano a mano, no pasa nada, es parte de un contención, César, y abierto con Rodrigo, ofensivo, Alan ofensivo, Robert ofensivo, Carrasquillo ofensivo, y un niño ofensivo, y Memo ofensivo. Creo que no hay mucho que decir de eso. Entonces, bueno, creo que a todos nos gustó el segundo tiempo. Ese es el Pumas que queremos ver. Desafortunadamente, otra vez no somos finos en esa, pero generamos, cosa que el año pasado a lo mejor nos costaba porque no teníamos 9 natural, ¿verdad? Ya está disponible el número 6 de la revista Balompié, con 56 páginas dedicadas a Salvador Cabañas Ortega, desde sus orígenes en el 12 de octubre de Paraguay, pasando por el fútbol chileno hasta llegar a Jaguares de Chiapas, que adorna esta increíble portada, antes de llegar, por supuesto, a la América, en donde se hizo leyenda. El reportaje incluye todos los hechos que ocurrieron esa noche del 25 de enero de 2010 en el Bar de Insurgente Sur. Consíguela ya escaneando el QR que aparece en pantalla o entra a balompié.mx y haz tu pedido. Tenemos envío gratis a cualquier parte de México. Acto inesperado, Santos y Juárez nos obsequiaron el mejor partido del fin de semana. El encuentro tuvo un tinte especial para Pedro Caixinha, pues regresó a la que algún día fue su casa, a medirse al club con el que alcanzó la gloria en el Clausura 2015. Al cuarto de hora, Homer Martínez jaló del gatillo, pero Carlos Acevedo recorrió a tiempo para regresar al córner. Después del susto que recibió Jurado desde medio campo, Ramiro Sordo limpió la zona y filtró para Ezequiel Bulao, quien con un tiro cruzado la mandó al fondo.
Antes de ir a la congeladora, Batman fue testigo privilegiado del misil disparado por el número 18, y así culminó el primer lapso. Al 10 de la parte complementaria, Óscar Estupiñán recibió de espaldas, se dio la media vuelta y jugó con Rodolfo Pizarro, que de pierna derecha puso todo como en el punto de partida. Apenas se reanudó el rodar del balón, los guerreros comenzaron a tejer reacción. Una inesperada travesía al ataque de Kevin Balanta desembocó en el señalamiento del punto penal. Francisco Villalba se plantó cara a cara con el arquero jarocho, tomó carrera y remató a su costado izquierdo, aunque el ex Veracruz alcanzó a bloquear. El rebote lo acompañó hasta el fondo para devolver la ventaja. En contraste, los paisanos de Juan Gabriel dieron réplica por medio de José Luis Rodríguez. De tiro libre directo la colgó del ángulo superior derecho y selló el 2-2. El que va a patear. Aquí viene el tiro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Denzel García! Cerca del final, Jurado hizo el Cristo de forma perfecta para evitar el tanto de Tayel Jiménez. La defensa se multiplicó ante el disparo de Javier Güemes. Partidazo. Todo lo contrario en la Bella Airosa, donde el América sigue siendo el único equipo de la Liga MX sin marcar gol, y tras un lamentable 0-0 frente a Pachuca, las alarmas se encienden y empiezan a sonar. Los Tuzos quisieron imponer condiciones desde muy temprano, y Kennedy estuvo a punto de hacer el gol olímpico, solo que Malagón reaccionó a tiempo para evitar la catástrofe. La polémica no tardó en aparecer. Bauerman derribó al Rayo dentro del área, que ni Santander ni el VAR parecieron notar. El partido siguió su curso. Cuando el cronómetro marcó la hora de juego, Cristian Borja se animó a patear un tiro libre, mas Carlos Moreno mantuvo el ojo de halcón. Rondón cabeceó directo hacia el señor de la noche. Ryan Rodríguez no centró ni le pegó a puerta. Así se consumó el encuentro más aburrido. El fin de semana, las Águilas no tienen pies ni cabeza. Además, no iniciaban un torneo en Liga MX sin anotar en sus primeros 3 cotejos, desde el México 1970. Otra vez ahí un error importante. Torcer mucho ahí que el nivel arbitral siga o mejore, o en fin, con refuerzo que no queremos ser beneficiados, pero tampoco hay lances capitales, y tal vez en este inicio que no es bueno en puntos nuestro, la expulsión de Ramón es la que más nos duele, porque era un partido en casa, un partido donde teníamos que sumar 3 puntos. Y se fue, ¿no? Un lance tan temprano en el juego que complica mucho. Pero bien, de hecho, ustedes hablarem y tal vez alguien del club se quiera manifestarse arriba de mí. Es importante también por veces escuchar ahí nuestros jefes, ¿no? Con el Mundial a punto de jugarse en territorio mexicano, es imposible no recordar ese famosísimo Pro de 85, un torneo atípico que quedó en el recuerdo americanista. Se disputó del 12 de julio al 6 de octubre de 1985, todo como parte del plan rumbo al Mundial de México 86. Los directivos decidieron concentrar durante casi un año a los jugadores seleccionables, marginándolos parcialmente de la liga para priorizar la preparación del Tri. Ante ese panorama, la solución fue dividir la competencia en 2 torneos cortos, cada uno con liguilla y campeón propio. Nació entonces el Pro de 85, llamado así por su patrocinador, Pronósticos Deportivos. Es importante recordar que en un inicio este torneo fue considerado de exhibición, aunque un poco de tiempo después las cosas cambiaron. 20 equipos fueron divididos en 4 grupos de 5, con partidos a visita recíproca y sin cruces entre sectores. Los 2 mejores de cada grupo avanzaron a los cuartos de final. El América lideró el sector 4 con 12 puntos, por encima de Guadalajara, Ángeles de Puebla, Irapuato y Tigres. En cuartos de final, las Águilas llegaron a embaladas y despacharon a la UDG con un global de 3-1. En semifinales empataron la ida ante Atlante por 2-2 y en la vuelta ganaron 3-1, colándose a la final. El rival fue el sorpresivo Tampico Madero, dirigido por el mismísimo Carlos Reynoso. En la ida vapuleó a los emplumados con un poderosísimo 4-1, resultado que parecía definitivo. Sin embargo, en el Estadio Azteca, los goles de Ricardo Peláez, Eduardo Vacas, Ramón Ireta, un penal del mismo Vacas al 119 del tiempo extra, le dieron la vuelta a la eliminatoria. El global terminó 5-4, suficiente para que los azulcremas levantaran el título y presumieran el tricampeonato de liga. El Pro de 85 fue corto, extraño y condicionado por el Mundial. Algunos meses después, la CONCACAF obligó a la FMF a asignar un campeón oficial,
pues algún representante mexicano tenía que jugar el torneo de la Confederación. Fue ahí que el Pro de 85 se consideró, ahora sí, como uno más de los títulos de Liga del América. Dentro de la jornada europea para los futbolistas mexicanos, Raúl Jiménez disputó 88 con el Fulham, que rompió su buena racha en la Premier League, tras caer por la mínima ante Leeds United. En Países Bajos, el AZ Alkmaar cayó 3-1 ante Zwolle. Mateo Chávez no tuvo su mejor actuación, salió de cambio a minuto 66, cargando además con una tarjeta amarilla. En contraste, Johan Vázquez mantuvo su portería en cero en el empate sin goles del Genoa ante el Parma. El ex Pumas tuvo una actuación sobresaliente y su equipo suma 4 partidos sin perder, lo que les aleja de la zona de descenso. ¿En qué lugar de la tabla va tu equipo? ¿Qué opinas del rendimiento de Chivas? ¿A qué crees que se deba el mal paso del América? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like. Nos ayudas muchísimo a que el algoritmo recomiende el canal. Compártelo con todos tus conocidos, amigos y familiares, para que se den una vuelta. Por supuesto, suscríbete porque se viene actividad de la selección mexicana y podrás seguirla aquí, Leyendas del Fútbol Mexicano.